Los años de la crisis golpearon con fuerza a la cultura y tampoco el mundo de los títeres se libró de sus efectos. Hasta en un 50% se cifran las pérdidas que sufrieron en algunos casos. Así se ha subrayado en el Congreso Nacional de la Unión Internacional de la Marioneta, que ha elegido Segovia como escenario. Pocas ciudades más adecuadas que Segovia para celebrar un congreso de marionetas, de títeres, ¿no? Bueno, sin duda alguna. Además, aquí contamos, que ya contamos para empezar con que la ciudad entera conoce qué es un títere, porque hay ciudades en las cuales no tienen ningún tipo de programación, ningún tipo de contacto con el mundo de los títeres a lo largo del año. Tenemos ayuda, tenemos apoyos y como además lo ha organizado Unima Madrid, viene bien que esté cerca. Y en cualquier caso siempre es mejor organizar este tipo de eventos, en nuestro caso, que no somos 200.000, quiero decir, en ciudades pequeñas, porque se nota más, se ve más, se visualiza más y eso es siempre importante para nosotros. ¿Y cuál es la situación del sector? Pues yo diría que el vaso está medio lleno y hay quien diría que el vaso está medio vacío. Entonces, hemos pasado unos años muy duros, ciertamente. No hemos recuperado hasta el nivel anterior, al nivel de 2008, ni lo haremos, ni tenemos ninguna perspectiva de llegar a hacerlo nunca, porque en aquel tiempo el sector, el mundo del teatro en general, de arte escénico, se volvió loco. Bueno, igual el mundo de la música, la danza, yo que sé, todos nos volvimos locos y entonces, claro, se cobraban unos cachés muy fuertes y no llegarán a volver a eso y a eso hay que acostumbrarse, hay que saberlo y hay que vivir con ello. Pero yo soy optimista, la verdad es porque veo que sí que se ha recuperado mucho. Ha habido años muy duros y ahora estamos mejor que hace 3 años, mejor que hace 4 años, mejor que hace 2 años y mejor que el año pasado. Y espero que en los siguientes años estemos mejor que este año. ¿Cuál ha sido la pérdida de caché en estos años? ¿Cuál calcula que puede haber sido el porcentaje de pérdida? Pues yo puedo hablar, yo también tengo una compañía, entonces los demás no sé qué habrá pasado, pero yo imagino que sea muy parecido a la nuestra, pero yo diría que en el momento más crudo bajó a la mitad. Y ahora podemos estar, bueno, en general tampoco es que haya mejorado mucho, lo que pasa es que ahora son más consistentes. Quiero decir, porque antes también, lo que pasaba en el 2008 es que tú pedías X y el otro decía, muy bien, y te pagaba X. Ahora tú dices, no X, porque X ya ni lo dices X menos 200 y te dicen, no, pero es que no puede ser X menos 200, tiene que ser X menos 400 porque no tengo, quiero decir que se regatea más. Ese es el problema que tenemos. Entonces, pero yo creo que en general los cachés ahora deben estar sobre el 60%, 65% de lo que eran hace 10 años. Y a nivel de creatividad, ¿cómo está el sector? Yo creo que eso estamos mejor que hace 2008, que en 2008 quiero decir, porque la necesidad agudiza el ingenio y si hay menos tiempo porque hay menos funciones, hay más tiempo para crear también. Y el material con el que trabajamos normalmente lo que más cuesta es el tiempo. Y si tenemos más tiempo, pues hay más capacidad de crear, porque utilizamos materiales relativamente baratos y en general las producciones se pueden lamentablemente adecuar. Por supuesto, si tú quieres más dinero, haces una producción más cara, pues emplear mejores escenografías, pues contratar un iluminador. Si no, lo haces más pequeño, empleas más tu trabajo y empleas más creatividad, evidentemente, porque con muy poco en el mundo de los títeres se puede hacer muchísimo. Una de las asignaturas pendientes entre las compañías de títeres es incrementar su participación en las convocatorias de subvenciones públicas. Sin embargo, en España la dotación en ayudas también está muy lejos de otros países. Hay muchos países que nos llevan la delantera porque llevan años trabajando con políticas más afinadas y atinadas para el sector, como puede ser el caso francés, ¿no? Que estamos a años luz de Francia y de otros países homologables con nosotros, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera en los próximos años el sector va a tener un peso mayor que el que ha tenido hasta ahora, ¿no? Porque es un sector en crecimiento, el teatro el teatro visual y el teatro de títeres, que es un poco la denominación genérica a la que podemos llegar para definir este gremio, porque siempre hablamos de títeres, pero hay que pensar que a veces no son solo títeres, ¿no? Hemos visto espectáculos como ayer de teatro y danza, etcétera, cada vez son más multidisciplinares y yo creo que es un sector que además tiene muchas posibilidades para la exportación, porque a veces el idioma no es una limitación pues para poder ir a Alemania, a China, a cualquier país del mundo a llevar espectáculos, ¿no? Entonces, es un sector que va a crecer mucho en los próximos años. Yo creo que si se superan determinadas problemáticas que ahora mismo hay, le podemos augurar grandes éxitos, ¿no?, a este subsector de las artes escénicas. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias.
La distribución de sus propuestas también encuentra obstáculos. Hay canales de distribución en España. Afortunadamente tenemos un mercado muy amplio, con muchas comunidades autónomas, con bastantes festivales y circuitos. El problema quizá es el exceso de propuestas que hay actualmente, la cantidad de compañías interesantes que están surgiendo y la incapacidad del sector para asumir todo eso, ¿no? Las dificultades económicas de algunos ayuntamientos. Pero bueno, ahí estamos, sí, va adelante. ¿Cómo se pueden corregir esos problemas? Se pueden corregir quizá con más ayudas económicas de los gobiernos autonómicos y nacionales, más posibilidades de acceso a giras internacionales, con una mayor inversión en becas, en ayudas a giras y sobre todo haciendo que el público vuelva a conectarse con las salas y con el teatro, que los públicos vuelvan al teatro y que los gestores públicos entiendan que la cultura es un hecho importante, es un valor de nuestra sociedad. Por suerte, como han señalado los participantes en este congreso de marionetas, el margen de crecimiento es amplio porque los títeres no entienden de fronteras ni de idiomas. Su único lenguaje es el de la creatividad. Cuando ellas comienzan nunca pueden separarse. Francesca.